Muy buenas noches, mi nombre es Juan Albeiro García, mis compañeros Reinaldo Ballesteros y Julián Escobar. Voy a hablarles un poco sobre el taller que se llevó a cabo, comenzando pues con una breve introducción. En el presente trabajo les vamos a hablar sobre los modelos atómicos en el cual por la formulación y resolución de preguntas afianzaremos de manera significativa nuestros conocimientos. Inicialmente definimos qué es órbita y orbital, que se entiende por órbita la trayectoria para explicar el movimiento de los electrones en el átomo, y orbital es la posición del electrón de una determinada energía. Esta se diferencia porque la órbita describe la trayectoria, mientras tanto el orbital describe una región espacial. También le voy a hablar un poco sobre la primera pregunta, que habla sobre completar una tabla sobre los elementos químicos de la tabla periódica. Donde dice el número atómico, lo podemos encontrar en la tabla periódica, en la parte superior izquierda de cada elemento químico. Indica cuántos protones conforman un solo átomo de un elemento. Como hallar los protones, pues los protones se encuentran a la izquierda del símbolo del elemento químico, se representa con la letra Z. Hallamos también el número de electrones. El número de electrones se va a hacer igual al número de protones cuando el átomo es neutro. Y tenemos también los neutrones. En el número de neutrones se resta el número de protones por número atómico del número de masas. Y por último tenemos número másico. El número másico se calcula sumando el número atómico, se representa con la letra Z, del elemento químico con el número de neutrones del mismo, que se representa con la letra N. Bueno, pues mis compañeros les explicarán otros ejercicios. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, hoy vamos a explicar un ejercicio número 38, que es ordenar los siguientes elementos según su energía de ionización. Para poder resolver este ejercicio tenemos que irnos a la tabla periódica, y en la tabla periódica vamos a mirar donde dice energía de ionización para poder organizar los elementos según su orden. En este caso vemos que el cesio es el de menor denominación, que es 3.8939. Lo sigue el sodio, que es 5.1391. Después el aluminio, que es 5.9858. Lo sigue el carbono con 11.2603. El flúor con 17.4228. Y el neón con 21.5645. De esta forma es que podemos resolver este ejercicio mirando en la parte izquierda de donde tenemos los elementos. Ahí podemos ver donde dice energía de ionización. Por ejemplo, acá en la tabla periódica vemos el hierro, que dice energía de ionización 762.5. De esa forma es que podemos resolver este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a explicar la pregunta número 18 del cuestionario. Cierto, acá obviamente ya lo tenemos resuelto, pero entonces vamos a explicar cómo, pues por qué son esas las respuestas.
Entonces dice pues que escoja de entre los siguientes elementos. Pues en esos elementos tenemos el bromo, el cesio, el mercurio, el plomo y el magnesio. Dice que el de menor radio, ¿cuál sería? Pues nosotros tenemos que el bromo, porque pues vamos a mirar acá el por qué sería el bromo. Decimos que el bromo tiene, sería el de radio covalente, que tiene 114 picómetros, lo que significa que tendría 1,14. Y entonces pues ese sería pues como el de menor, porque buscamos el cesio. El cesio, por ejemplo, tiene 225 picómetros, o sea, 2,25. El mercurio tiene 149, 1,49. El plomo tiene ya les voy a decir, tiene 147, o sea 1,47. Y por último tenemos el magnesio, que tiene 130, o sea 1,3. Entonces por eso el bromo sería el de menos, que sería con 1,14. Bueno, la B dice el elemento que pertenece a los halógenos. También tenemos que es el plomo. También acá pues en la tabla periódica, la tecnología dice que por ejemplo acá podemos seleccionar que la categoría de halógenos, que nos muestra que solo en los halógenos tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y teneso, ¿cierto? Entonces, por obvias razones, el bromo es el único elemento de los 5 que tenemos que pertenece a ese grupo. Entonces, por eso es el bromo, ¿cierto? Dice el elemento que pertenece a los alcalinos, tenemos que es el cesio. Entonces, lo mismo. Vamos acá a la tabla, revisamos, buscamos los metales alcalinos y dice que a ese grupo pertenecen el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio y francio y bueno, ese otro que unenio. Entonces, por ende, de los 5 que tenemos, el único que se encuentra en ese grupo es el cesio. Bueno, por eso es cierto. Y el de mayor masa atómica dice que es el plomo, ¿cierto? Entonces vamos a verificar eso en la tabla. Entonces otra vez pongamos acá todos los elementos. Bueno, entonces tenemos que el cesio tiene 132.9 de peso atómico. El magnesio tiene 24.3 de peso atómico. El plomo tiene
207.2 de peso atómico, que por ahora sería el de mayor peso atómico. El bromo tiene 79.9 y el mercurio tiene 200.5. Entonces, por eso el plomo con 207 sería el de mayor peso atómico, ¿cierto? Por ende, entonces, por eso sería el plomo, la respuesta a la parte B de la pregunta 18. Entonces ahí ya quedaría resuelta esa pregunta.